Como dijimos, la lógica nos permite razonar correctamente. Por eso es muy importante para la lógica los principios lógicos. ¿Qué se entiende? ¿O qué son los principios lógicos? Los principios lógicos son enunciados inmediatos, conocidos evidentemente. Pero también se puede decir que los principios lógicos son la base de todos los demás conocimientos y regulan el razonamiento. De ahí que, a partir de esto que estamos diciendo, podemos decir que los principios lógicos tienen las siguientes características. Son evidentes, tienen valor universal, no pueden ser demostrados. ¿Por qué? Porque si fueran demostrados, ya perderían la categoría de ser principios lógicos. Y sobre todo, son leyes del razonamiento. Son evidentes porque se captan, ¿sí? Se captan inmediatamente. Tienen un valor universal porque permiten, vamos a decir así, el conocimiento en sí mismo. Desde el punto de vista actual, los principios lógicos equivalen a los axiomas en matemática. Al igual que los axiomas en matemática, los principios lógicos van a permitir la construcción del pensamiento como lo hace un axioma. Vamos a ver que los principios lógicos, aparte de tener esta noción y esta característica, los principios lógicos tienen una formulación ontológica y una formulación lógica. Los principios lógicos, entonces, tienen una formulación ontológica y una formulación lógica. La formulación ontológica del principio nos dice que los principios se cumplen en la realidad. Y la formulación lógica nos dice que los principios permiten la validez del razonamiento. Ahora, ¿cuáles son los principios lógicos? Tenemos el principio de identidad. Este principio de identidad, en su formulación ontológica, nos dice: toda cosa es idéntica a sí misma. Y en la formulación lógica nos dice: todo juicio analítico es verdadero. Para que lo podamos entender mejor, toda cosa es idéntica a sí misma. Por ejemplo, cuando yo digo lapicera azul, me estoy refiriendo a una lapicera azul. Cuando digo, por ejemplo, carpeta, me estoy refiriendo al objeto que es carpeta. Por eso dice que toda cosa es idéntica a sí misma.
Del punto de vista lógico, todo juicio analítico es verdadero. Los juicios analíticos son aquellos juicios donde lo que yo coloco en el predicado ya está contenido en el sujeto. Por ejemplo, digo, todo cuadrado tiene 4 lados iguales. Se supone que ya en el cuadrado ya se supone lo que escribí después, 4 lados iguales. O si digo, por ejemplo, todo triángulo es una figura geométrica. Se supone que en el concepto triángulo ya está suponido la figura geométrica. Por eso todo juicio analítico es verdadero. Hay otro principio que se llama principio de no contradicción. Este principio también tiene una formulación ontológica que nos dice, es imposible que una cosa sea y no sea simultánea, sea y no sea otra cosa bajo el mismo respecto. La formulación lógica nos dice dos proposiciones contradictorias no pueden ser verdaderas. No pueden ser verdaderas. Si lo pienso, esto diría, por ejemplo, en el punto de vista, en el principio de no contradicción. Si comparo un ejemplo, tengo una lapicera azul y una lapicera roja. Es imposible que al mismo tiempo y al mismo respecto la lapicera azul sea lapicera roja. ¿Por qué? Porque no podría distinguir si es una o si es la otra. Por eso el principio de no contradicción se da también en el plano de la realidad. Desde el punto de vista de la lógica, dos proposiciones contradictorias no pueden ser ambas verdaderas. Ejemplo, si yo digo, toda persona es mortal y es verdad, el contradictorio que sería algunas personas no son mortal, tiene que ser en este caso, o va a ser en este caso, falsa. ¿Por qué? Porque este principio me dice que no pueden ser ambas verdaderas. Hay otros principios más, hay otros principios lógicos más, que son, por ejemplo, el principio de tercer excluido. Tenemos el principio de tercer excluido. También, al igual que los anteriores, tiene una formulación ontológica que nos dice o bien una cosa tiene una propiedad o bien no la tiene. Pero no hay una tercera posibilidad. Del punto de vista lógico nos dice dos proposiciones contradictorias no pueden ser ambas falsas. Por ejemplo, si yo digo, algunos niños están en primer grado, ningún niño está en primer grado, la primera es verdadera y la otra pasa a ser falsa. Hay otros dos principios más que son el principio de razón suficiente y el principio de causalidad. Ambos principios, algunos autores consideran que son casi similares.